Ahora van a ver, ya vieron sociedad de responsabilidad limitada, ahora van a ver sociedad anónima. Tengan en cuenta, y ya vieron SAS. Tengan en cuenta que los tipos sociales más utilizados son la sociedad anónima, la SRL y en el último tiempo la SAS. Con lo cual, si bien es bueno conocer todo el resto de los tipos sociales y es necesario conocerlos, es mucho más importante que conozcan sociedad anónima, sociedad SRL y SAS, que son los tipos sociales que se usan en la actualidad y los que están más regulados en la ley y los que son más importantes conocer. Entonces, sociedad anónima. Como hemos visto, las sociedades que vieron al principio, sociedad colectiva, sociedad de capital industria, son sociedades personales, en donde prima el elemento personal por sobre el capital. En la sociedad anónima, igual que en la SRL, son sociedades en donde prima más el elemento del capital que el elemento personal. Entonces, empezamos con las características. La sociedad anónima tiene personalidad jurídica distinta de los miembros que los componen, igual que los restantes tipos sociales que vieron. En la sociedad anónima tiene una particularidad, que es que se permite la actividad de la sociedad anónima en formación, que esto está regulado en el artículo 183 de la ley. Entonces, durante el periodo de formación, o sea, es decir, desde que se constituye la sociedad hasta que se inscribe, pueden actuar los directores para fines de la Constitución, pero son solidaria e ilimitadamente responsables por todos los actos que hagan en este periodo. Ahora vamos a ver que este tipo social tiene la particularidad de limitar la responsabilidad de los socios, pero esa limitación va a ocurrir a partir de su constitución, ¿correcto? Hasta en el periodo de formación todos los actos que se hagan hasta que se formen, son responsables solidaria y limitadamente los socios. Como les decía entonces, la responsabilidad de los socios, entonces en la SA, lo importante de la responsabilidad es que los socios limitan su responsabilidad a las acciones que suscriben. Acuérdense que la sociedad colectiva tenía una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y vean la diferencia con la limitación de responsabilidad que tienen en este tipo social, y en la SRL con la particularidad en la SRL de que los socios también garantizan los importes que suscriben los restantes socios. Así que acuérdense que esto es muy importante, la limitación de responsabilidad. ¿Cómo se puede constituir una SA? Hay dos tipos de modalidades de constitución. La más utilizada y por extensión casi la única modalidad que se utiliza es la constitución por acto único. Es decir, se juntan los socios, arman el estatuto, que en este caso la forma de constitución va a ser por instrumento público, con lo cual van a tener que ir un escribano a hacer el estatuto por escritura pública y firmar ante el escribano público. Eso es por la constitución por acto único. Tengan en cuenta que la Ley General de Sociedades también regula lo que es la suscripción pública, en donde se hace un programa de suscripción de acciones, se registra ese programa en el organismo de Contralor, en capital va a ser ante el IGJ, y se establece una modalidad que está regulada minuciosamente en la ley para que distintas personas suscriban acciones de esa sociedad que se va a constituir. Este programa de suscripción pública no se utiliza en la práctica prácticamente, con lo cual lo importante que conozcan es que existe, pero todas las sociedades anónimas se van a constituir en general por un acto único a través del instrumento público. El capital social de la SA. El capital social está representado por acciones. Ayer vieron un poco con el doc la naturaleza de las acciones, a raíz de una pregunta que ahora lo vamos a repasar un poquito para que quede claro, pero tengan en cuenta que son acciones. Como dijimos, en el momento constitucional, ustedes fijan el capital social que le van a otorgar a esa sociedad para que funcione, y ese capital social lo tienen que suscribir totalmente, ¿correcto? Pero hay una distinción entre los aportes de dinero y los aportes de especie en cuanto a la integración. Entonces, yo tengo un capital social, que el capital social mínimo es de 100.000 para las sociedades anónimas. Va a tener que estar suscripto en un 100%, pero en cuanto a la integración, si son aportes en dinero, se permite que se integre ese 25% al momento constitucional y el saldo, es decir, el 75% restante en 2 años, mientras que si son aportes en especie, por ejemplo, una casa, una propiedad, una marca, un inmueble, un auto, esos se tienen que entregar e integrar en un 100% en el momento constitucional. La Ley General de Sociedades y los organismos de Contralor establecen
formas de evaluar los aportes en especie. Yo no puedo decir esto vale lo que yo quiero que valga, sino que hay distintas normas que regulan cómo se tienen que evaluar esos aportes. Pero bueno, tengan en cuenta esto, que se tiene que suscribir en un 100%, pero puedo tener la diferencia en la integración de acuerdo a si son aportes en dinero o aportes en especie. Otra cosita que les iba a decir, cuando vieron SRL con Victoria Martinelli la otra vez, ella les comentaba que en la SRL, como es una sociedad que se constituye por instrumento privado, ustedes van a tener que depositar ese 25% que integran en el Banco Nación, con lo cual van a tener que probar que hicieron el depósito efectivo de ese 25%. Esto es bien de la práctica, pero tengan en cuenta que en la SA, como ustedes tienen un escribano público interviniente, no hace falta que hagan un depósito, sino que basta que en la escritura diga que se integró ese 25%, con lo cual no hay un efectivo desembolso de dinero, que sí tiene que suceder sí o sí en la SRL, porque no tienen la fe pública del instrumento que sí tienen en la SA. Esto va muy atado a la práctica y por el hecho de que tengan una escritura pública de por medio, que no tienen la SRL, en donde van a tener un instrumento privado con firmas certificadas. ¿Qué es una acción? Una acción, esto lo vieron ayer, y aprovecho que ya lo vieron en esta comisión para hacer un repaso de lo que vieron ayer con el doc, que una de las alumnas preguntó qué significaba que fueran acciones nominativas no endosables. Entonces, tengan en cuenta que la acción es un título valor incompleto, ya van a ver títulos valores más adelante en esta misma cátedra, pero tengan en cuenta que es un título valor incompleto que representa una parte alícuota del capital social de la sociedad anónima y le da a su titular la calidad de socio. La Ley General de Sociedades remite a la normativa sobre títulos valores en todo lo cual fuera aplicable. Entonces, es importante que sepan que es un título valor, pero que le faltan algunas características para ser un título valor completo, que eso lo van a ver bien en títulos valores, pero por eso le llamamos un título valor incompleto. Este es un ejemplo de un título que es cartular, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cartular y escritural, que tienen en el libro. Pero está bueno para que vean cómo es una acción de una sociedad anónima. Ustedes tienen acá el capital social de la sociedad, la cantidad de acciones que son suscriptas en este título, el número de títulos que nos los va numerando, 1, 2, 3, si cancelo uno puedo cancelar todos, o cancelo uno y voy emitiendo sucesivamente, y voy a tener todos los datos de la sociedad, ¿correcto? El nombre de la sociedad, en qué fecha fue inscripta, y acá tienen, como les decía, las acciones que fueron suscritas, y está firmada por el presidente del directorio, y por un director en este caso. Al reverso del cartón, de la acción que tienen el nombre del titular con sus datos. Y acá van a ir anotando todas las transferencias accionarias que tengan lugar. Con lo cual, ahora vamos a ver cómo se transfieren las acciones, pero lo importante que tengan en cuenta es que en el cartón que tengan, cuando tengan una acción cartular, van a anotar acá todas las transferencias accionarias, con lo cual si yo veo el reverso de la acción, voy a poder saber cómo fueron la cadena de traspasos de esa acción. Ayer entonces lo que veían es que las acciones, sin perjuicio de que ahora vamos a aclarar que solo rige o solo está habilitado un tipo de estas acciones, se clasifican por su forma de transmisión en acciones al portador, acciones a la orden y acciones nominativas. Las acciones al portador son las que se transmiten por la mera entrega de la cosa, por la traditio brevi manu, que es la entrega de la cosa, como por ejemplo la plata. Ahora bien, esto es lo que les aclaraba ayer el doc. Estamos hablando de títulos valores, que nos vamos al régimen general de civil y comercial. En el régimen general, los derechos se transmiten por una cesión de derechos. Esa es la forma en que se transmite un derecho. Cuando tienen una cosa, se transmitirá por compraventa o por muta. Cuando tienen un derecho, se transmite por cesión de derechos. Cuando nos vamos del régimen general y entramos al régimen de títulos valores, encontramos formas de transmisión que son particulares y propias de los títulos valores. Ahí vamos a encontrar la traditio brevi manu, que es la entrega, y encontramos el endoso, que vamos a ver ahora, que es una forma de transmisión de los títulos valores. Vuelvo acá para no marearlos. Tenemos títulos, por la forma de transmisión, entonces se clasifican en al portador, que se entregan,
a la orden en donde están transmitidos a nombre de una persona determinada, y nominativos que además de estar a nombre de una persona determinada, se inscriben en un registro. Las acciones a la orden pueden ser endosables, que les decía, es esta forma de transmisión de los títulos valores, en donde yo firmo atrás del título, que eso es un endoso incompleto, y pongo el nombre, a nombre de quién la voy a transmitir, que es un endoso completo, eso es un endose, o no endosables, que no puedo transmitir mediante endoso. Esto es para que entiendan la forma de transmisión de las acciones y lo que está regulado, pero ahora vamos a ver que solo rigen respecto de las acciones. Las acciones hoy solo pueden ser nominativas no endosables, porque así lo prevé la ley 24.587, con lo cual desde hace ya más de 10 años, la acción solamente puede ser nominativa no endosable. Es decir, la acción es un título valor nominativo, ¿por qué? Porque está a nombre de una persona determinada, y yo para transferir una acción voy a tener que dar vuelta a la acción y anotar el nombre de la persona a quien va transferida con la firma, y además de eso es nominativa porque yo voy a tener que además inscribirlo en un libro, que en el caso de las sociedades es el libro de registro de acciones, donde se anotan todas las transferencias accionarias. Entonces, la acción es un título valor nominativo porque está en nombre de una persona determinada, y no endosable porque, nominativo porque está en nombre de una persona determinada y porque su transferencia se inscribe además en un libro, y no endosable, es decir, no la voy a poder transmitir mediante endoso, ¿correcto? Ahora bien, otra clasificación de las acciones de acuerdo a su forma son las acciones cartulares, que son las que están en el cartón que vieron recién, que literalmente es un cartón, se imprimen en un papel más gruesito, y las acciones escriturales. Las acciones escriturales no son no cartulares, es decir, no están en un cartón, sino que están anotadas en un libro, que es el libro de acciones escriturales que llevan las sociedades. Hoy en día tenés estas dos posibilidades. Pueden ser cartulares, en donde van a ser nominativas no endosables, o acciones escriturales, que están anotadas en el libro de acciones escriturales de la sociedad. Las acciones también se pueden clasificar por los derechos que confieren. Como habíamos dicho, las acciones ordinarias son las que tienen un voto por acción. Pero yo puedo crear distintas categorías de acciones con distintas características distintas. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, distintos tipos de sociedades, acciones clase A, acciones clase B, puedo hacer todo el abecedario con distintas características y distintos derechos de esas acciones. A líneas generales yo puedo tener acciones privilegiadas o preferidas. Privilegiadas son las acciones que otorgan un mejor derecho político, con lo cual yo tengo más votos que un voto por acción. La ley te permite darles hasta 5 votos por acción a estas acciones que tienen una preferencia política. Por ejemplo, lo pueden hacer en caso de que hay millones de supuestos, pero si yo al fundador le quiero dar un mayor poder político de control de la sociedad, le puedo dar una acción privilegiada, en donde lo que va a tener es una mayor cantidad de votos por acción, o sea, mayor poder político. Las acciones preferidas, por el contrario, otorgan una preferencia económica, entonces otorgan una preferencia, por ejemplo, en el cobro de dividendos. Los privilegios, tengan en cuenta que no son compatibles. Yo no puedo tener una acción que tenga un privilegio político y sea preferida económicamente. O sea, no puedo tener las dos, es una o la otra. Y las acciones preferidas que tienen un privilegio, una preferencia económica, puedo incluso no darles voto. O sea, pueden ser acciones sin voto y solamente con preferencia económica. Otro tema que van a ver que está regulado en la ley también minuciosamente son los bonos, los debentures y las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables están reguladas en una ley particular de obligaciones negociables. Tengan en cuenta que si bien la Ley General de Sociedades regula los bonos y los debentures con mucha minuciosidad y con una forma muy extensa y en muchos artículos, son instrumentos que prácticamente no se usan en la actualidad. Sí se usan las obligaciones negociables que tienen su ley particular. Lo que tienen que saber en líneas generales es que todos son instrumentos de obtención de crédito. Si la sociedad va al mercado, a un banco, a obtener crédito, le van a cobrar una comisión. Entonces, le va a salir más cara esa obtención del capital que necesita para funcionar. Recapitulando, la sociedad, ¿cómo se financia? La sociedad se financia con el capital que tienen los socios,
que integran y suscriben el momento fundacional y todos los aportes de dinero que van haciendo los socios. Acuérdense que el capital yo lo puedo aumentar y los socios pueden otorgarle más capital a la sociedad para que funcione, pero además la sociedad, como cualquier sujeto, se puede financiar a través de los mecanismos propios del mercado de dinero. Puedo ir al banco y pedir un préstamo, puedo obtener crédito de distintas formas. Estos instrumentos de crédito son instrumentos de crédito privados que crea la sociedad. Entonces, por ejemplo, emite un bono que tiene un valor de venta de 100, la sociedad recibe esos 100 y se financia con esos 100, y al vencimiento de ese bono, por ejemplo al año, otorga un valor de rescate que son 120. Entonces, ¿qué pasa? Esos 20 es el precio que paga la sociedad para financiarse y la ganancia de la persona que compró el bono, ¿correcto? Entonces, es una forma de inversión. Yo compro un bono de una sociedad por 100 y sé que al año voy a cobrar 120. La sociedad se financia y evita pagar las comisiones bancarias. Sepan solamente esto, que son instrumentos de obtención de crédito. Seguimos con las características de la sociedad anónima. Hasta ahora hay alguna duda que no quiero dejar de por ahí todas las dudas al final. Había una que entiendo que la fuiste contestando, porque decía cuál es el modo de transmisión que más se usa, y justo hablabas de la ley de nominatividad obligatoria. Entiendo que ya está contestada, cualquier cosa lo preguntan. Cualquier cosa me dicen, pero hoy las acciones solamente se pueden transmitir de esa forma. Se anotan, o sea, se entrega el título y además no se anotan en el libro de registro de acciones de la sociedad, a nombre de una persona. Como vieron ahí, en el libro voy a anotar a nombre de quién, va a firmar el presidente, y va a estar todos los datos de la persona que va a ser el nuevo titular de esa acción. El nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En los artículos del bono, ¿puede ser que uno estaba mal o creo que decía 270 a 230? Sí, puede, ya que los impactos puede ser que lo haya copiado mal en el Power. Porque va para atrás la lectura. 2007. Busca tú. Elige tu propia aventura, era. No. Gracias. Como lo observé. Gracias. Yo se los corrijo antes de subirlo en el Classroom para que no les quede la duda. Pero bueno, puede pasar errores humanos. Obvio, de tipeo. El tipeo. Obvio. Bueno, está bien la pregunta igual para que quede claro. El nombre de la sociedad. Como vimos, entonces, las sociedades podían tener razón social o denominación social. En el caso de las sociedades que no son personales, como es el caso de la sociedad anónima, solamente puedes tener una denominación social, que va a ser un nombre de fantasía o un nombre de una persona, pero que va a estar acompañado con las siglas de este tipo social, que es SA. Las sociedades anónimas, hay que hacer antes de empezar a ver cómo funciona la sociedad anónima, hay que hacer una caracterización entre las sociedades anónimas que se denominan cerradas y las sociedades anónimas que se denominan abiertas. ¿Por qué es importante esto? Porque van a escuchar todo el tiempo sociedades del 299, sujetas al 299, y es importante que sepan qué significa, porque cuando se regula el funcionamiento de las sociedades, hay distinciones que se hacen en base a si la sociedad es del 299 o no. ¿Qué significa ser del 299? El artículo 299 de la Ley General de Sociedades regula las sociedades que están sujetas a fiscalización permanente. Dentro de los motivos que hay para que estén sujetas a fiscalización permanente está que hagan oferta pública de sus acciones, que tengan un capital social no patrimonio, superior a 50 millones de pesos. Tengan en cuenta que ese monto se va actualizando, con el Poder Ejecutivo va actualizando el monto que tiene que ir acá. Son acciones que realicen operaciones de capital ahorro, capitalización y ahorro de ahorro público, hagan concesiones o servicios públicos, y acá va a estar también incluida las sociedades anónimas unipersonales, que van a ver en un ratito, y van a ver qué implica que esté incluida dentro de la fiscalización permanente. Entonces, las sociedades del 299 son sociedades más grandes que se caracterizan por tener una característica que hacen que estén sujetas a un contralor más fuerte, que hagan oferta pública, que tienen un capital social muy grande, que hacen servicios públicos.
Las sociedades que no están sujetas al 299 son sociedades llamadas cerradas, porque no van a hacer oferta pública de sus acciones. Son las sociedades anónimas habituales que no van a estar sujetas y ahora van a ver cómo se ve esto en el funcionamiento habitual. Tengan en cuenta que hacer oferta pública de sus acciones, básicamente lo que significa es que cotizan en el mercado público, que lo van a ver también más adelante, pero están sujetas al controlador de la Comisión Nacional de Valores y sus acciones cotizan al público en general, con lo cual cualquier persona, por ejemplo, una sociedad abierta, por ejemplo, no sé, de YPF, pueden ir y comprar una acción de YPF. ¿Por qué? Porque la compran en el mercado de valores, cotizan. Las sociedades cerradas son las sociedades que pueden hacer con menos socios. Hay muchas sociedades que se llaman de familia, porque se hacen este tipo de sociedades en los miembros de una familia. Son sociedades cerradas en donde no puede ir cualquiera y comprar una acción en el mercado. Como habíamos visto la primera vez, la pregunta clave de examen y lo que es importante que sepan es cómo funciona la sociedad en los distintos tipos sociales, o sea, cuál es el órgano de gobierno, cuál es el órgano de administración, de representación y de fiscalización en cada tipo social. Ustedes entonces lo fueron estudiando en los distintos tipos sociales, pero cuando estudien hagan énfasis en esto, en saber cuáles son los órganos de cada tipo social, lo cual es súper importante porque si ustedes necesitan saber quién va a representar, quién va a administrar una sociedad, quién va a gobernar una sociedad, tienen que saber quién es en los distintos tipos sociales, y eso lo van a usar todo el tiempo. El órgano de gobierno de la sociedad es la asamblea, el órgano de administración es el directorio, quien ejerce la representación es el presidente del directorio, y el órgano de fiscalización está dado por la sindicatura o el consejo de vigilancia. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y cómo funcionan cada uno de ellos. A ver si hay más preguntas, o si no se habilitan el audio y... Acá te leo que dice, ¿oferta pública solo se refiere al mercado de capitales? Exacto, oferta pública significa que cotizan en bolsa, que hay una bolsa en donde están registradas, están habilitadas para cotizar en esa bolsa, y ustedes pueden comprar, cualquier persona puede comprar esas acciones de esa sociedad en el mercado. Estas sociedades las van a ver porque van a ver qué significa una bolsa, qué significa un mercado, y están sujetas al controlador de la Comisión Nacional de Valores. O sea, salen de la órbita de las sociedades cerradas, pero están dentro del 299, que es esta diferenciación que les quería hacer, que van a ver ahora cómo cambia el manejo cotidiano de la sociedad. Entonces, vimos que el órgano de gobierno son las asambleas. Hay tres tipos de asambleas principales: las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales. Las asambleas ordinarias, que están reguladas en el artículo 234 de la Ley de Sociedades, son aquellas que están dadas que se organizan para tratar solamente los temas que prevé el 234, que son muy poquititos, son 4, son designación de autoridades o de miembros del Consejo de Vigilancia, consideración de estados contables, aumento de capital dentro del quíntuple, y creo que era responsabilidad de los directores o síndicos. Nada más. Son solamente esos 4 asuntos ordinarios que están en ese artículo. Ahora bien, todos aquellos asuntos que no estén incluidos en el 234 son tratados por una asamblea extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Tienen quórum y mayorías distintas que vamos a ver ahora, con lo cual, para yo adoptar una decisión en una asamblea extraordinaria, voy a necesitar una mayoría superior, que un quórum que va atado a la mayoría, que vamos a ver cómo funciona, distinto y superior que una decisión ordinaria. Por eso es que tenemos distintas asambleas de acuerdo a los temas que vayan a tratar. Las asambleas extraordinarias tratan todos los temas que no están ahí, con lo cual si hay una fusión, una decisión. El 235 establece una enumeración de casos que se deciden, de actos que se deciden por asamblea extraordinaria, pero tengan en cuenta que todos los que no estén previstos para la asamblea ordinaria se van a tratar en una asamblea extraordinaria. Y después tenemos las asambleas especiales. Las asambleas especiales las tienen cuando tienen distintas clases de acciones dentro de una sociedad, entonces tienen asambleas especiales de una determinada clase de acciones. Yo puedo establecer clases de acciones o no, pueden ser todas acciones ordinarias y nada más.
Ahora bien, ¿cómo funciona el órgano de gobierno, que es la asamblea? ¿Cómo funciona su funcionamiento? Bastante reiterado la palabra. La asamblea es convocada, es decir, se hace una citación a todos los socios a participar de la asamblea, que la puede hacer o bien el directorio o bien el consejo de vigilancia cuando lo tengan, y convoca a una asamblea, cita a los socios a participar a una asamblea que se va a celebrar en una determinada fecha. ¿Cómo es esa convocatoria? Es por edictos, que fue lo que vimos al principio de las primeras clases y el primer trabajo práctico que tuvieron que hacer, vieron los edictos. Y dentro de los distintos tipos de edictos, tal vez encontraron algunos que eran convocatorias a asambleas. El directorio fija una fecha y dice, por ejemplo, no sé, el 30 de octubre hacer una asamblea, publica edictos y así cita a todos los socios a participar. En esa asamblea, en esa publicación, se va a indicar el orden del día, que es el temario que se va a tratar durante esa asamblea. La asamblea solamente puede tratar los temas que son del orden del día. Eso es lógico porque yo hice una citación a los socios. Tal vez un socio decidió no ir porque no le interesaba el tema y dijo, no me interesa, no voy, pero si hubiese sabido que se trataba de otro tema, sí le interesaba ir. Con lo cual es importante que se mantengan los temas del orden del día en la asamblea. ¿Cuándo puedo tratar temas que no están en el orden del día? Si tengo una asamblea unánime. Si tengo todos los socios que representan el 100% del capital social de la sociedad, no tiene sentido que yo no pueda agregar más temas porque estamos todos presentes y no se vulnera este derecho del socio. Entonces, es el único caso en donde yo puedo ir fuera del orden del día. El orden del día, estamos viendo, como les decía el doc, estamos viendo las cosas por arriba y en general para que ustedes tengan las bases de cómo funciona una sociedad anónima. Hay un montón de cosas que ustedes van a ver. El orden del día tiene que ser explícito, tiene que tener un detalle concreto, que está todo regulado por el organismo de controlor, que es la IGJ en caso de capital, que te establece qué características tiene que tener ese orden del día, porque lo importante es, de vuelta, proteger el derecho del socio que quiera participar en esa asamblea. Como dijimos, las asambleas pueden ser unánimes, en donde participan todos los socios que representan la totalidad del capital. Cuando las asambleas unánimes, se toman las decisiones por unanimidad, no hay ninguna cuestión, no hay ningún conflicto, porque estamos todos y decidimos todos. Ahora bien, allí hay que distinguir estos dos conceptos, que es importante entenderlos, que es el quórum y las mayorías. El quórum es la cantidad mínima de socios que tienen que estar presentes para que la asamblea pueda decretarse constituida. Ahora vamos a ver los distintos tipos de quórum que se requieren en las asambleas. Y las mayorías son la cantidad mínima de votos que yo necesito para aprobar una resolución. Tengan en cuenta que no es lo mismo una mayoría sobre un quórum del 100% de los socios que una mayoría sobre el quórum del 50% de los socios. Entonces, si yo requiero la mayoría sobre un quórum del 50% de los socios, voy a estar requiriendo más de la mitad de la mitad. O sea, si tengo un quórum sobre presentes. O sea, el quórum son las personas que tienen que estar presentes en esa asamblea y muchas veces van a tener mayoría sobre presentes, con lo cual la mayoría la voy a adoptar sobre los socios que están presentes, que como mínimo tienen que ser ese quórum. Espero que haya quedado claro, si no se hace ahorita en el audio y me preguntan, pero la idea es que tengan en claro cuáles son estos conceptos porque hace al funcionamiento de las sociedades. Entonces, como vimos, las asambleas ordinarias, que tratan sobre temas de manejo ordinario de la sociedad, tienen un quórum distinto y una mayoría distinta que las asambleas extraordinarias. Aquí hay un detalle que dice primera convocatoria y segunda convocatoria, que no se los aclaré antes. Las asambleas son citadas a participar a un determinado día y horario, pero yo puedo hacer una segunda convocatoria en donde si en la primera no logré alcanzar el quórum, con lo cual no pude celebrar la asamblea, hago una segunda convocatoria que me va a exigir menor cantidad de quórum para que yo pueda celebrar esa asamblea. Entonces me exige un menor quórum, una menor cantidad de personas, para poder celebrar la asamblea, porque si yo voy a la primera convocatoria y no tengo el quórum que me exige la ley, no voy a poder celebrar la asamblea. Se cierra, no se celebra, y se va a la segunda convocatoria. Muchas veces
se hace la primera convocatoria y unas horas después la segunda convocatoria o el día siguiente la segunda convocatoria. En la asamblea ordinaria, el quórum está dado por la mayoría de acciones con derecho a voto. ¿Qué son la mayoría? Es la mitad de las acciones más uno. O sea, la mayoría es 50% más uno. Tengan en cuenta eso. Las acciones yo no las puedo cortar. O sea, yo no puedo dividir una acción por la mitad. Con lo cual tengo que tomar el 50% de las acciones más uno. Si yo tengo 10 acciones, vamos a estar hablando de 6. Digo mucho porque a veces dicen el 51%, pero tengan en cuenta que yo no puedo dividir una acción, con lo cual es 50% más 1. El quórum, entonces, en la primera convocatoria son la mayoría de las acciones con derecho a voto. Y las decisiones se toman por mayoría absoluta de presentes, o sea, dentro de esa mayoría de los que se presenten, la mayoría absoluta de presentes son los que van a tomar la decisión. En segunda convocatoria se puede sesionar con cualquier cantidad de accionistas que se presenten y las decisiones también se toman por mayoría absoluta de votos presentes. En la extraordinaria me exigen un quórum mayor. Me exigen para celebrar en primer convocatoria un 60% de las acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria, que dice primero, es el 30% de las acciones con derecho a voto. Tengan en cuenta que la mayoría absoluta que estamos hablando acá son siempre de votos presentes, con lo cual, si tengo un mayor quórum, voy a necesitar más votos. Hay algunos casos que regula la ley que establece mayorías especiales, en donde toma la mayoría absoluta de todas las acciones, no de las acciones presentes. Sí, exacto, no de los accionistas, de las acciones presentes. Estas mayorías especiales están previstas para casos particulares que prevé la ley, que son muy trascendentales y que cambian la naturaleza de la sociedad. Cambio fundamental de objeto, traslado, decisión, fusión. Están todas en el 249 y exigen una mayoría mayor porque se trata de actos muy importantes que cambian sustancialmente a la sociedad. Ahora bien, las decisiones del órgano de gobierno se van a anotar en el libro de actas de asambleas. Ahora vamos a ver cuáles libros lleva la sociedad. Pero todas las decisiones que se adopten en una asamblea, sea ordinaria, extraordinaria o especial, se va a elaborar un acta con un resumen de lo que se trató en esa reunión. Esa acta va a ser transcripta al libro y se van a designar las personas para firmar ese acta. Quedan poquitos minutos, pero seguimos hasta que se corte y después volvemos a entrar al mismo link. Todo esto tiene que establecer, a ver, el estatuto puede establecer mayorías superiores que las que fija la ley, pero nunca inferiores. Entonces, en el estatuto, muchas veces lo que se hace, ustedes lo van a ver en el ejercicio que hicieron, es decir, las mayorías se van a regir por los artículos tal y tal de la ley de sociedades. Yo puedo remitir a la ley, que incluso si no digo nada voy a remitir a la ley, pero yo en el estatuto puedo establecer mayorías superiores. Entonces puedo decir que alguna decisión que sea particular se adopte, por ejemplo, por unanimidad o por una mayoría calificada o especial. Si no digo nada, van estas mayorías que son las que están regidas por la ley de sociedades. ¿Cuál es el órgano de administración de una sociedad anónima? El órgano de administración, como vemos, es el directorio. El directorio está compuesto por directores, que el número de directores va a ser fijado por la asamblea, que pueden ser socios o no, son designados por la asamblea, y si tengo un consejo de vigilancia, van a estar designados por el consejo de vigilancia, y que duran en el cargo, el plazo de vigencia cuando se designa, se dice cuántos ejercicios van a durar. Hay un máximo de 3 ejercicios, tengan en cuenta que los ejercicios son el periodo en que cierran los estados contables de una sociedad, que siempre son anuales, con lo cual puedo asignarlos por un máximo de 3 ejercicios. A los 3 ejercicios los tengo que renovar. Puedo elegir otros directores o renovarlos, son renovables indefinidamente. Cuando tengo sociedades del 299 tengo que tener como mínimo 3 directores, que esta es la diferencia que les decía. La ley de sociedades regula cuáles son las características y cómo es el funcionamiento de los directores y las responsabilidades que tienen. El cargo del director es personal e indelegable, con lo cual ellos son quien tienen que ejercer esas funciones.
Además, se establece en la ley ciertas incompatibilidades para ser directores, que está todo regulado en la ley de sociedades. Ahora bien, el órgano de directorio, cuando tenés, sea que sea por un solo director o por un colegio, o sea, o funcione como un órgano colegiado que tenga más de un director, se reúne y adopta decisiones de administración que se adoptan en el seno del directorio. Esas decisiones se labran en actas, el resumen de esas decisiones, que se anotan, se transcriben en el libro de actas de directorio.